¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a América y sus Latinas, este programa que sale todos los jueves a las 2 de la tarde aquí en el programa y en el canal de Meme y Amel. Así que siempre agradecimiento a nuestra querida Meme, que está maternando bella y preciosa, por darnos también este espacio, a mí y a Betty. Gracias a todos por comentar, por suscribirse, por ser parte de las membresías y por siempre ser tan maravillosos con Meme y con nosotras, que ahora invadimos un poquitito este espacio. Betty, ¿cómo vas? Muy bien, acá contenta de estar otro jueves juntos y juntas, y bueno, también un saludo enorme a toda la audiencia. Estamos con un programa bastante especial y sí es un poco también importante transmitir este saludo al pueblo colombiano. Creo que eso es lo que primero me sale decir, acompañarlos en esta triste experiencia, digamos, con esta tragedia que sufrieron recientemente. Y bueno, no sé si querés agregar algo más al respecto, pero... Vamos a comenzar con la invitada y ahí justo Muy hablamos bien. justo precisamente de eso. Daniela Pacheco, nuestra amiga también, Nah. colombiana, precisamente. Nosotros como vamos buscando, ¿no? O sea, por coyuntura, tenemos Exacto. de todo aquí. O sea, de hecho es América Por y sus suerte. Latinas. Y mujeres, ¿no? Hay Eso que ver es cuando lo toquemos mejor. Brasil, ¿a quién traemos de Brasil? Sí hay, ¿Tú sí tienes hay. también? Ah, ya está, Sí ya ahí hay. tenemos. Así que presenta nomás a Sí, Daniela. Dani es periodista, feminista, ella es una gran compañera analista internacional. Además ha estado dentro de México trabajando sobre las políticas de género, así que tiene una larga trayectoria y hoy es conductora en La Minga, en Canal Red. ¿Es así, Dani? Así que bienvenida, es un gusto tenerte hoy acá. Es mi compañera de Latinoamericana. Ahí el programa que Voy hacíamos a junto reclamar con Gaby Rivadaneira, réditos que le por el mandamos nombre. un abrazo enorme y un beso enorme, que todavía está por allá, por Ecuador, haciendo todo un trabajo territorial importantísimo. Así que bienvenida, Dani. Gracias, Betty. Alo, también un saludo a Meme, ¿no? Gracias por concedernos el espacio y bueno, qué gusto qué más gusto que estar entre compañeras. No, claro que sí. Ahora sí, toquemos este tema, ¿no? Primero, recuerdo que el primer programa que tratamos nosotros aquí fue justo después del terremoto en Venezuela. El primer programa que nosotros tratamos fue de Venezuela, ¿no? Obviamente empezamos con un tema y vamos dándole la vuelta porque todo confluye ahí, ¿no? Intercede. Y justo el tema es Colombia, más allá de lo que hablaremos de política, si Petro, Espriella y demás, preguntarte sobre este temblor, sobre este terremoto. No fue temblor, fue prácticamente un terremoto en donde hasta ayer veía que eran 250 fallecidos, probablemente la cifra siga ascendiendo porque todavía se siguen haciendo trabajos de rescate. Y te pregunto, ¿cómo llega Colombia a esta situación? Bueno, primero un terremoto lamentable con un epicentro en uno de los departamentos más pobres que Eso. concentra la mayor población negra de Colombia, que es el Chocó. Ahí es el epicentro, además hay que decirlo, lugar al que todavía no ha terminado de acceder el Estado, no ahora, sino viene de vivir décadas de un abandono histórico, vergonzoso, diría yo, por parte de todos los gobiernos. Evidentemente con el primer gobierno de izquierda se tomaron ciertas medidas, pero sacar del atraso a un departamento que ha estado olvidado toma muchísimo más Claro. que un periodo de gobierno. Les decía detrás de cámaras que recientemente el recién posesionado ministro del Interior, Rodrigo Lara, además nieto de un expresidente colombiano, de derecha por supuesto, le preguntaban que cómo estaba el Chocó y se atrevía a contestar que no tenía ni la más remota idea de qué estaba sucediendo en el Chocó, porque no había comunicaciones. Sí, bueno, eso ya lo sabemos, es obvio, ocurrió un terremoto, ¿no? Claro. Lo que me impacta es primero la frialdad de la respuesta. Y segundo, que sea cierto que el gobierno no tiene control de lo que está sucediendo después de una tragedia. La gente va a decir, bueno, pero Abelardo de las Priellas se acaba de posesionar el pasado 7 de agosto, está recién sentado. Bueno, no porque lleves 3 días de presidente, el pueblo colombiano no le va a rendir cuentas. Uno como presidente o presidenta no tiene periodo de gracia. Se supone que si estás ahí sentado es porque tenías las capacidades y Claro. podías asumir. Lamentablemente, y soy consciente de ello, nadie asume la presidencia esperando un desastre natural de semejante magnitud como el que ocurrió, pero bueno, tienes que echar mano del equipo. ¿Y a qué voy con esto? Un mes antes de la posesión presidencial, Abelardo de las Priellas y su equipo se para de la mesa de empalme. Entonces,
¿Para qué sirve un empalme? A ver, un empalme no es para que el presidente saliente y el presidente entrante se den abrazos y besos y se quieran. Cuando dices empalme es transición. Transición, Ya, ok. exactamente. El empalme es para que un gobierno no tenga que empezar cada 4, cada 5 o cada 6 años, depende de cuánto dure el periodo presidencial. En Colombia dura 4. Y eso fue lo que está, o más bien, eso es lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, la unidad de gestión de riesgos, que es la institución encargada de hacerle frente a las catástrofes naturales, como el terremoto que acaba de suceder, cuando sucede, no tiene un director posesionado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer Abelardo de la Espriella? Decirle al director anterior, a ver, quédate en tu posición, ¿no? Entonces no tenías un equipo propio con el cual echar mano. Si tú te paras de la mesa de empalme, esto es mucho más que un escándalo político, mucho más que una diferencia, una controversia entre un presidente saliente y un presidente entrante. Seguramente ese equipo nuevo de la dirección o inclusive el mismo presidente, pues no sabía con qué capacidades contaba el gobierno, no sabía cuáles eran los municipios más vulnerables, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar mandar un equipo de rescate a cierta zona. Para eso sirven las mesas de transición o de empalme, como se le conoce en Colombia. Entonces, y es bastante duro que nos choquemos de esta manera con la realidad, porque recordemos que Abelardo de la Espriella llega a la presidencia entre varias promesas, prometiendo reducir el Estado colombiano. Entonces decía que había que reducirlo el 40%. ¿Por qué? Nadie sabe, ¿no? Voy a despedir a 700,000 burócratas y contratistas que no hacen nada. ¿No hacen nada? Pues yo estoy viendo médicos, bomberos, enfermeras, personas que hacen parte de las unidades de rescate, Fuerzas Armadas. Los que organizan Ellos todo. son los que están poniendo el pecho en las zonas del desastre. ¿Me vas a decir entonces que esa burocracia de la que tan mal hablas no está trabajando realmente? Claro que podemos hablar de eficiencia estatal, claro que se puede reducir el Estado si es que es necesario reducirlo, pero que no sea simplemente una consigna, que es lo que han hecho. Nos venden esta idea del tamaño ideal del Estado, ¿no? Un Estado pequeño, como si eso fuera un sinónimo de mayor abundancia económica o de mayor enriquecimiento del país, ¿no? A ver, ¿grande respecto a qué? ¿Pequeño respecto a qué? Porque es que el tamaño de un Estado se mide de acuerdo a las necesidades que tiene que cubrir ese Estado, ese gobierno. Entonces, no me vengas a hablar de tamaños ideales cuando no tienes ni idea qué está sucediendo. Yo lo que veo hoy, lastimosamente, al frente de Colombia es un presidente que todavía no entiende que es presidente de la República, que todavía sigue en campaña electoral. No sé si ustedes vieron el video, si no, les recomiendo buscarlo. Cuando hace el primer anuncio en la rueda de prensa, ahí en ese momento estaba anunciando que 111 personas habían fallecido. Antes de dar la rueda de prensa sale dando besos, sonriente, ¿no? Entonces había mucha gente que decía, bueno, pero está saludando. A ver, en política los gestos también importan, ¿sí? Y aquí yo no veo ni capacidad técnica ni humanidad de parte del presidente. Tengo dos preguntas, porque por un lado estás como comentando, digamos, esta falta de criterio y también, digamos, de profesionalismo a la hora de atender esta situación, y por lo que también nos comentabas, no ha aceptado ayuda humanitaria o sea, justamente también por esta nube que nubla, digamos, su concepción de la catástrofe, y no está aceptando ayuda, por ejemplo, de México o de otros países que están intentando entrar a Colombia. Y la segunda pregunta es, contanos un poquito cómo es esta zona que está afectada hoy, porque también hay ahí una particularidad importante. Mira, los equipos de rescate que él permitió ingresar son de países con los que él o con los cuyos gobiernos él comulga, ¿no? Entonces estamos hablando de Ecuador en manos del nefasto Daniel Noboa, Estados Unidos Donald Trump y Chile con Cast, ¿no? ¿Cuál es la excusa del gobierno colombiano y de la Cancillería? Que además también hay que hablar de la Cancillería, que ha hecho un papel nefasto. Yo no puedo creer que en 4 días hayan arruinado tanto un ejercicio de gobierno. La verdad, yo que no esperaba nada de Abelardo de la Espriella, me sorprende la manera en que ha reaccionado. Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno colombiano? Estamos cubiertos con los rescatistas nacionales que tenemos, ¿ya? A ver,
digamos, yo no estoy allá, pero he intentado estar muy enterada, he hablado con pues, mis amigos, mi familia, etcétera, etcétera, y lo que tú ves es que todavía hay gente pidiendo que lleguen organismos de rescate a ciertas edificaciones que siguen. Y además porque las primeras horas son determinantes Exactamente. para la vida. A eso iba, que siguen colapsadas y que Ajá. todavía nadie se ha hecho presente y le ha tocado a los vecinos, a la misma comunidad, empezar a levantar escombros. Entonces, la doctrina internacional de rescate y búsqueda te dice que las ayudas internacionales no reemplazan la Claro. capacidad nacional. No es esa su intención. Siempre es una ayuda complementaria. Vienen a reforzar capacidades. Entonces, si el gobierno colombiano no se está dando abasto, si tienes un equipo como el que ofrece el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 255 personas, binomios caninos, etcétera, toda Además son una especialistas sí, en esto, ¿no? toda una operación de personas con muchísima experiencia y les dices, no los necesitamos. Ah, pero resulta que a los rescatistas de Chile, de Estados Unidos y de Ecuador, que él seguramente cree que son de derecha, porque eso es lo más importante en un terremoto, no vaya a ser que te rescate alguien de la Claro, izquierda. sí, cuidado, sí. Entonces, esas son las respuestas de un gobierno como el de Abelardo de la Espriella. ¿Qué pasó con los topos? Que no es, hay que aclararlo porque a veces hay confusión, tal vez seguramente en México no, pero en personas que son de otros países. Los topos son una organización civil, claro, hay mexicanos ahí, pero no son oficiales del gobierno mexicano. Entonces, y también es una falta de respeto. Los topos llegan a Cali, que es una de las ciudades afectadas, el suroccidente del país es lo más afectado, y les dicen que tampoco pueden trabajar. Entonces, ¿qué van a hacer los topos? Participar acomodando despensas en centros de acopio. Tienes un grupo de expertos listos a salvar vidas, porque los mismos rescatistas dicen que pasadas las 74 horas, las primeras 74 horas, ya las posibilidades de encontrar a personas con vida se reducen más en más del 90%. Entonces, no es solamente la falta de criterio, es la mezquindad con la gente. ¿Por qué? Por anteponer una ideología baratísima, porque eso es lo que promulga Abelardo de la Espriella, sobre el bienestar del pueblo colombiano, inclusive en unos momentos de tanta tensión y cuando el Estado se ha visto completamente rebasado en su capacidad para poder responder a una tragedia. Ya no me acuerdo cuál fue y la otra es en la zona, que nos cuentes a ver, un poco. las zonas más afectadas están, el epicentro fue en el Chocó, que es un departamento que está sobre el Océano Pacífico, un departamento que, como les mencionaba, concentra la mayor cantidad de la población negra de Colombia, debe estar en el 97-98%. Es una zona además selvática, parada en muchísimos recursos naturales. ¿Y qué ha hecho eso? Como en cualquier otro país de América Latina, lamentablemente, pues se convierte en una zona de economías ilegales, de saqueo, de violencia, etcétera. Entonces, creo que es del departamento desde donde más se extrae riqueza del país. ¿El Y es Chocó uno es de el que los compartimos departamentos. nosotros en Ecuador? No, tienes el Chocó, tienes el tienes el Cauca, tienes el Valle del Cauca y tienes Nariño. Digamos que esa es como la colita, si buscan un mapa para que colinda con el Ecuador. Entonces está el Ecuador, está Nariño, está Valle del Cauca, que es el departamento cuya capital es Cali, que es otra de las ciudades más afectadas, pero a diferencia del Chocó, ciudades como Pereira, también que es una ciudad capital, ciudades como Cali, pues tienen mayor infraestructura, son ciudades capitales. Entonces, el acceso, las donaciones, la llegada de los rescatistas, inclusive las condiciones de los aeropuertos, pues es muy distinta a zonas como la del Chocó. Y tienes a un ministro del Interior. Si el ministro del Interior no sabe qué está pasando, o sea, ¿cómo vamos a saber nosotras y nosotros? Un pie el tipo, ¿no? No, y de hecho Abelardo de la Espriella fue al Chocó, se paró 15, 20 minutos de una rueda de prensa donde no hacía más que hablar del tigre. ¿No? Porque él se autodenomina así. Entonces, reitero, Colombia no tiene un presidente hoy sentado en la silla presidencial, hay un candidato que nadie le ha contado todavía que es presidente, o su equipo todavía no le ha hecho caer en cuenta que ya se acabó la campaña electoral y que afrontar un terremoto va mucho más allá de un espectáculo como el que está dando. ¿Dónde he visto antes? Esto es la pregunta, porque justo Dani empieza, ¿no? O sea, un tipo que todavía no sabe que es presidente, es un tipo básicamente un influencer, ¿no? Con sus nombres, con su esposa, etcétera, etcétera, y es un tipo que llega, que no sabe que es presidente y que además que no está gobernando, ¿no? Y que todavía sigue en campaña. ¿Dónde hemos visto antes? En Ecuador, porque yo recuerdo que, bueno, el primer año o hasta ahora, pero digamos ya en términos más concretos, el primer año
Daniel Noboa hacía lo mismo, ¿no? Entonces llegó y era el influencer y el TikTok y no sé qué, y la esposa Lavinia, y yo soy esto, y todo el mundo como, bueno, está bien, no tuvimos un terremoto, por suerte, Sí. pero dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y todavía hoy 3 años y no sabe que es presidente. Al menos sí sabe que es un dictador, pero no un presidente. Ojalá tuviéramos un presidente. Y te pregunto, ahora sí, en términos políticos, si en Ecuador está en estas condiciones, con un tipo que es millonario, Abelardo no sé si es millonario, pero dinero tiene de todos a los que ha salvado y a todos los que ha defendido como abogado. Dinero tiene. Tiene los medios incluso para poder lucirse él, tiene las narrativas, tiene todos esos elementos. ¿Qué se espera Colombia luego de un Petro que trató de socializar, que trató de bajar la política, la pobreza como la redujo, los empleos que dio, el nivel Que rompió de con estos ciudadanía 200 años en Colombia en no haber Colombia, pasado ningún la gobierno. dignidad, otra vez el sentirse, lo mismo que hizo prácticamente Rafael Correa en otro momento en Ecuador. Entonces, ¿qué es y cómo viene entonces Abelardo de la Espriella con todas estas políticas de Ecuador, de Estados Unidos, de Cast y de Milei? Porque solo le falta la motosierra para parecerse. A ver, sí, creo que hay bastantes. Tiene un poquito de todo, además, Sí, ¿no? sí, Hasta sí. la barba de Bukele. Claro, Pero uno esperaría que fuera lo mejor de todo. Sí, Ajá, no. sí, sí, lo sí. peor de todo. Bueno, a ver, hay muchas similitudes en la forma en la que este tipo de personajes conciben al Estado, ¿no? Entonces llegan al Estado con esta visión de querer privatizar los servicios, de hacer negocios con las empresas, de venderle ellos mismos o sus familiares negocios, Claro. ¿no? Para la prestación de los servicios y una relación además bastante servil con los Estados Unidos, ¿no? Y creo que el terremoto sigue siendo muy ejemplificante porque intentaron vender esta idea de soberanía sobre Colombia, ¿no? De no tenemos por qué permitir que entre cualquier organismo o cualquier brigada de rescate porque la soberanía de Colombia se respeta. Bueno, a ver, estamos hablando de un presidente gringo, ¿no? Que ha demostrado su abierta admiración al gobierno de Trump. Mientras el terremoto sucedía, la Cancillería colombiana, en horas después, estaba publicando un comunicado donde reconocía que Israel tenía dominio sobre un territorio que ha estado en disputa durante muchísimo tiempo. Esas son las prioridades, ¿no? Mientras el pueblo colombiano está viviendo una derrota, bueno, no una derrota porque fue una catástrofe natural, pero una tragedia, más bien una tragedia nacional, la Cancillería estaba preocupada por Israel, no por sus propios compatriotas. Dios mío. Posteriormente, el comunicado que sacan es que rechazaban cualquier intento de socavar la presidencia de Abelardo de la Espriella. Esas eran sus preocupaciones. Entonces, eso te dice mucho de lo que va a ser un gobierno de Abelardo de la Espriella, que se permita la entrada de rescatistas de los Estados Unidos, porque hay una afiliación ideológica directa, abierta y determinante, pues te da un panorama de lo que va a ser el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando, sí, seguramente Abelardo de la Espriella no tiene el mismo capital económico que tiene Noboa, pero aparenta. Sí, claro. Lo aparenta, ¿no? Sí. Y para la gente que no sabe dónde viene Abelardo de la Espriella, primero es un personaje bastante estridente, ¿no? Él sabe que esta construcción del personaje, del show, de quien quiere ser siempre el centro de la conversación pública, ¿no? Cómo hacer que todo se trate de ti, creo que eso es lo que más lo define. Se ha construido para las redes sociales, parece que cada actuación, inclusive siendo presidente, tiene que ver con cuál es la mejor puesta en escena, ¿no? Está pensado para ello, para las redes sociales, no para hacer política de verdad. Y además estamos hablando de un abogado que viene de defender jefes paramilitares y narcotraficantes. Sí. ¿Cómo ha hecho su fortuna Abelardo de la Espriella? Defendiendo narcotraficantes, ¿no? A pesar de que él se llena la boca todos los días hablando de los enemigos externos. Se parece mucho a Noboa, porque la de Noboa ahora sigue incrementando, defendiendo a narcotraficantes. Yo no puedo pensar en un mayor enemigo. Sí, en la autodefensa, sí, claro. En un mayor enemigo de Colombia o de países como Ecuador que el narco, por ejemplo, claro. ¿no? Pero ahí estás defendiéndolo. Ahora, ¿y a qué voy con esto? En uno de sus recientes anuncios, que además dijo que lo iba a pasar por decreto, pero se atraviesa el terremoto, porque la intención de Abelardo de la Espriella de estos primeros días
era intentar ampliar esa visión de seguridad coercitiva, de poner a los militares en el centro, de llegar con la narrativa de la mano dura, ¿no? Inclusive en estos días de terremoto anunció que se estaban combatiendo a fuerzas del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas que todavía nos quedan activas en Colombia. Es decir, estás utilizando helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea que deberían estar en funciones de búsqueda de servicio para combatir a personas en el Catatumbo. ¿Qué pasó? Pues se le atravesó un terremoto, digamos que ya no pudo mantener esa narrativa, pero eso era lo que él buscaba hacer. ¿Y a qué iba con lo del decreto? En su campaña presidencial dice que el primer decreto que iba a anunciar, o uno de los primeros, era la creación del bloque de autodefensas de seguridad, ya no recuerdo cómo es el nombre. Tú no puedes hablar de autodefensas en un país como Colombia con décadas de violencia paramilitar, de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y pero que es un poco este relato del narcoestado y el combate, digamos, al narcotráfico. Por supuesto, ¿no? Pero además es volver primero a esta doctrina de los años 80 y 90 de combatir a los subversivos, porque parte de lo que sucede en Colombia y parte de lo que explica el triunfo de Abelardo de la Espriella, para mí tiene que ver mucho más con el antipetrismo que porque realmente haya es Ecuador. Apoyo a la figura de Abelardo de la Espriella. No dudo que haya gente que celebre que un tipo como él haya llegado a la presidencia, pero para mí es más un antipetrismo, claro, que fue también muy visible no solo en Ecuador, fue muy visible en México, en los anteriores intentos de AMLO de llegar a la presidencia, donde todo menos AMLO, ¿no? Cualquier cosa menos AMLO, cualquier cosa menos la izquierda. Entonces, ese discurso todavía tiene muchas raíces. En Colombia tiene que ver con nuestra historia de conflicto armado, tiene que ver con esta relación directa con los Estados Unidos en la que hemos siempre estado subordinados y esa relación necesariamente el pueblo colombiano no la ve con malos ojos, porque es la potencia que me protege, yo a cambio cedo mi territorio para algunas bases, dejo que puedan operar libremente por el territorio y está bien, digamos, ellos son fuertes, nosotros somos débiles, necesitamos que nos defiendan. Bueno, los resultados, porque además Abelardo de la Espriella, entre otras de las cosas que proponía, era un poco el regreso al Plan Colombia, que lo único que dejó fue una cantidad de desplazados, ¿no? Millones, creo que son 6 millones de personas desplazadas en Colombia, muchísimas violaciones a los derechos humanos, y ahí está. Otra cosa, no sé si ustedes vieron la posesión presidencial. Sí. Nunca había visto a tantas personas rezando tanto tiempo. Se permitió traer un obispo, un rabino, un pastor evangélico y un sacerdote. Tienen una ensalada de religiones, ¿no? Ya no saben qué inventar. O sea, Colombia es un estado laico, ¿no? Sí. A eso iba. Creo que estoy mezclando todo, pero es que no importa, no importa. Viene, me corre la indignación y entonces me empiezo a acordar de cosas. Este es el lugar para canalizar esa indignación. Si uno revisa el discurso de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, hay 4 cosas que yo resaltaría. Dios, los militares, bueno, los militares van de la mano de la seguridad y Estados Unidos, más bien 3 cosas. Eso es básicamente. El Congreso él primero anunció que se quería posesionar en un batallón militar, en un cuartel militar. Entonces el Congreso le dice, no, ¿cómo? O sea, no te puedes posesionar en un cuartel militar, ¿no? No ha sido así la naturaleza de las posesiones. Entonces él Perdón, dice, y es el uribismo también un poco. Sí, a eso justamente voy a la presencia de Uribe ahí detrás en la posesión presidencial. Entonces, ¿qué dice? No me quiero posesionar en Bogotá porque yo voy a ser un gobernante del pueblo. Quiero descentralizar este país. Ok, yo te puedo comprar el discurso, que bueno, un presidente no se quiere posesionar en Bogotá, dejemos este centralismo. Entonces dice, me voy a posesionar en Cali. Me voy a posesionar en Cali, en un recinto cerrado, en una universidad privada. Ah, qué lindo, cerca del pueblo, ¿no? Súper cerca del pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan la posesión de Gustavo Petro. Fue en la Plaza de Bolívar, que es como el Zócalo de Bogotá, con palomas. Ahí estuve yo hace mucho tiempo. Y no es la paloma que... No, las palomas. Y entonces uno veía detrás de Petro en la tarima a los campesinos, a los trabajadores. O sea, fue una ceremonia súper emotiva, ¿no? La entrega de la espada de la paz. María José Pizarro, hija de uno de los candidatos de izquierda que intentó ser presidente y que lo asesinaron también. Entonces... Y ves la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, parecía un reinado de belleza, pero además no conforme con eso,
en presencia de todos los presidentes de la ultraderecha continental y de las y los congresistas, porque igual se tenía que posesionar enfrente de ellos, no sé, a un cuarto de la ceremonia, en la mitad de la ceremonia, decide irse mientras estaba el sacerdote, el rabino, el obispo, dándonos la misa completa. Se desplaza a un batallón militar. O sea, lo logró. O sea, lo logró. Y además da su mensaje programático, es decir, le anuncia lo que él tiene pensado para el país, que es básicamente orden, autoridad y libertad, en pocas palabras, en presencia de los militares. Ay, Dios mío. ¿No? Entonces, yo creo que si bien uno podría decir, bueno, eso es forma, no es forma, es fondo. Es un mensaje. Sí. Ese es Abelardo de la Espriella. Mi mamá diría que Dios nos agarre confesados, Sí, ¿no? Porque la verdad, escúchame, o sea, en Ecuador todo fue como muy tranquilo, no sabíamos que eso iba a pasar. Empezó como, sí, todo bien, hasta que empezó a perseguir. O sea, Abelardo va con todo. Y mi pregunta, Betty, antes igual que las dos puedan responder, o sea, porque está Milei, está Noboa, está Bukele, está Abelardo y está Kast, etcétera. Y tú dices, wow, o sea, está saliendo toda la derecha, está saliendo toda la ultra, está saliendo todos los fachos. De casualidad, no es casualidad, ¿no? O sea, hay un ente que está operando que todos estos personajes salgan. ¿Por qué te pregunto, Dani? Porque yo recuerdo que Daniel Noboa, hasta el día anterior de las elecciones, estaba apoyando a Paloma. ¿Paloma se llamaba? No es Paloma. Paloma Valencia. Paloma. Estaba apoyando a Paloma, por ende estaba apoyando a Uribe, ¿no? Y de repente, ¡pum!, cambia hacia Abelardo. Y yo pregunto también, o sea, ¿no es una casualidad que todos estos locos salgan de la nada o porque tienen dinero y llega? O sea, hay un formato, hay una orden, hay una varita mágica, hay alguien que está manipulando todo para que esta gente sea la que gobierne en Latinoamérica, ¿no? Pues recordemos que además, antes de que sucediera la primera vuelta, todas las apuestas estaban concentradas en la candidata del uribismo, que era Paloma Valencia. Exacto, ¿no? todo estaba ahí. De hecho, y además hay otra característica que comparten estos personajes y es que todos se venden como el outsider, ¿no? El apolítico, el que no tiene el apoyo de los medios de comunicación, el nuevo, ¿no? Y Abelardo de la Espriella, antes de ser el outsider, fue y le tocó la puerta a Uribe y le dijo, yo quiero ser tu candidato. Y Uribe le dijo, no, yo ya tengo mi candidata, ¿no? Entonces, después de eso, se atreve a decir que él no tenía ningún partido político por detrás. Volvemos a Uribe en la posesión presidencial, sentado. Durante la posesión, en su discurso, Abelardo de la Espriella felicita los resultados del proyecto de seguridad democrática de Uribe, ¿no? Eso sin importarle las más de 7.400 víctimas, en su mayoría jóvenes pobres, que de hecho los asesinan por pobres y los hacen pasar por guerrilleros. Eso es lo que felicita a Abelardo de la Espriella. Si bien, son los falsos positivos. Los falsos positivos, más conocidos como los falsos positivos. Si bien no sé si hay una reunión hipersecreta, ¿no? Y donde dicen, tú vas a ser el candidato a Argentina, tú el de... Seguramente no. Claro. Pero operan para que todas las condiciones que les puedan permitir, es decir, el apoyo de los grandes empresarios, el apoyo de los medios de comunicación y además la conflictividad social, porque eso es lo que hacen, alimentar la conflictividad a tal punto que la gente se exaspere y diga, no tenemos otra salida que no sea este. ¿Qué pasó? Este odio antipetrista de, a ver, si uno empieza a revisar los resultados con los que Gustavo Petro deja la presidencia, la verdad es sorprendente que en 4 años haya logrado tanto. Por supuesto que como cualquier gobernante tiene desaciertos, yo creo que uno de ellos fue la falta de comunicación, pero cuando estás bajo asedio permanente, bajo persecución permanente, es muy difícil. Y a eso voy con el tema de la conflictividad social. Entonces, ni siquiera tienes que sentarlos, reunirlos y diseñar un plan, ¿no? Señalar tú vas a hacer, no. Creas todas las condiciones necesarias para llevarte a eso, ¿no? Para que la gente encuentre en ese tipo de personajes que se venden como outsiders, como lo nuevo, ¿no? Que estén tan desesperadas que digan, ok, nos vamos con esa pues con esa opción, que lamentablemente en el caso de Colombia fue Abelardo de la Espriella. Claro, yo no hubiera querido que gane la derecha, por supuesto, de ninguna manera, pero yo hubiera preferido una candidata como Paloma Valencia, que se mueve más en los límites constitucionales, mucho más respetuosa de las instituciones, que a este loco que cree que viene, al igual que Milei, a implosionar el Estado desde adentro, y no porque crea realmente que eso le va a servir a Colombia de algo, sino porque así es más fácil cooptar las funciones del Estado y qué hacer, privatizar.
¿Qué hacer? Rentabilizar. Eso es lo que están haciendo. Y ahora me preocupa esto que decís en relación a cómo queda el otro lugar, ¿no? O sea, la oposición, en qué condiciones queda la oposición, porque con lo que mencionás, quizás también, digamos, hay en algún punto aspectos de diálogo con este sector que queda dentro del Congreso, que son, digamos, quizás aquellos que van a hacer también algún tipo de freno dentro de estas medidas tan antipopulares y antiestatales. Entonces preguntarte, por un lado esto, ¿cómo ves esas posibilidades de diálogo con el uribismo o con Paloma Valencia o con estos sectores que se van a oponer? Que un poco a mí se me viene a la mente en Argentina, sería como el macrismo, ¿no? O sea, como es ese sector de oligarquía que también es Como el Partido Social Cristiano de antipopular, Ecuador, más o menos por ahí, ajá, sí. pero existen puntos de diálogo. Y después la otra pregunta es, a mí me preocupa porque también ya ha salido así de manera abierta a decir esta persecución a la izquierda, incluso desde un paramilitarismo urbano. Dios mío, santo. O sea, creo que ahí hay, y Petro todavía se mantiene como que va a seguir dentro del país. Tenemos sobrados ejemplos de la pidió permiso persecución para por irse un año, Lawfare. ¿no? Sí, hay que ver si se lo autorizan, porque mientras transcurra un año después de que dejaste la presidencia, el Congreso te tiene que autorizar la salida, ¿no? Pero varias cosas, y el Congreso, que también no es solamente un problema de Colombia, sino creo que es un problema generalizado en América Latina. ¿Existen los congresos? Sí. ¿Para qué están? Si bien Abelardo de la Espriella no tiene la mayoría, el pacto histórico tampoco la tiene, ¿no? Si bien es la primera fuerza política, si uno empieza a sumar fuerzas de derecha, es mucho más factible que las reformas que se propongan de ese lado de la política tengan más chance que el pacto histórico. Pero, a ver, sin ser pesimistas, porque creo que para ser de izquierda en América Latina lo único que te tiene que quedar es el optimismo, la esperanza, si no, bueno, todo se fue al carajo. El pacto histórico está en un mejor momento a pesar de lo adverso de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, etcétera, etcétera, pero sí está en un mejor momento que hace 4 años. O sea, hay una fuerza política mucho más consolidada, mucho más organizada. Tienes que mostrarle al país. Ya no estás hablando de manera etérea sobre lo que quisieras que fuera Colombia, ¿no? Hay resultados que mostrar. Claro que al gobierno de Petro no pararon de golpearlo un día sí, al otro también. También es una fuerza que no se desmovilizó, a diferencia de cuando estuvo Alberto Fernández dentro de Argentina. Exactamente. Se desmovilizó la fuerza social. Porque tienes presidentes que no son nada más que una figura de campaña presidencial, que fue lo que sucedió con Rodolfo, ya me voy a acordar su nombre, que era el que competía con Gustavo Petro cuando gana la presidencia, que se muere y su fuerza política desapareció, ¿no? Cuando perdió la elección y bueno, posteriormente se murió, entonces una fuerza política que desaparece. No va a suceder eso con el pacto histórico. Es fuerza viva. Es una fuerza viva, es una fuerza que está indignada, que va a tener que ser muy cauta en la manera en que capitaliza los errores del gobierno, porque si esto es lo que hacen en 3 días, yo no me imagino qué es lo que van a hacer en un año. Claro. Ahora, el terremoto es una situación muy delicada, nadie tendría por qué estar sacando raja política, por supuesto que no estoy haciendo una invitación a eso, pero a lo que voy es que el gobierno va a seguir dando pasos en falso, ¿no? Y no te puedes cansar de señalarlos. Abelardo de la Espriella amenazó abiertamente con montar a Gustavo Petro en un avión de la DEA y extraditarlo a los Estados Unidos. Si tiene la mínima oportunidad, yo no tengo ninguna duda de que lo va a hacer. Yo te decía lo de Paloma Valencia porque sí creo que está en unos mayores límites institucionales, pero a la hora de anteponer, digamos, esa cordura institucional o apoyar al pacto histórico, ella va a preferir, como por el supuesto, macrismo, trabajar de la mano con Abelardo de la Espriella, nunca, incluso yéndose... Que no te sorprende incluso que vayan al propio gabinete, porque por pasó lo mismo con Patricia Bullrich, estaba dentro de la fuerza de... Claro que tienes que tener cuotas del uribismo y entregar instituciones, etcétera, pero además Álvaro Uribe estuvo sentado en la posesión presidencial, ¿no? Muy enfocado por las cámaras, y eso es básicamente un espaldarazo, es decir, bueno, aquí estoy, aquí te respaldo. Ahora, sí quiero decir que esa falta de una
bancada legislativa mayoritaria en el Congreso hace que de la Espriella necesite a Uribe tanto como Uribe necesita de la Espriella. Yo algún momento mencionaba Rodolfo Hernández, el inolvidable Rodolfo Hernández. Que no es una relación mutualista, yo no le veo nada de bueno a que Uribe y Abelardo de la Espriella estén juntos, pero sí va a ser una relación parasitaria, bastante conveniente, ¿no? Claro. Entonces... Una pregunta, porque creo que lo que nos atraviesa, justo Betty lo acaba de decir, ¿no? El tema del macrismo, el tema de la resistencia, el tema de estos grupos también de izquierda que todavía deberían sostenerse. En Ecuador todavía trata la Revolución Ciudadana de sostenerse a pesar de que la quieran desaparecer por todos lados, entonces está buscando también los espacios, pero llega a ser complicado cuando, claro, no tienes los recursos, no tienes los mecanismos y tienes un poder literal, un poder económico, más allá de lo político, un poder económico que te está aplastando todo el tiempo. No sé cómo sería en Colombia, pero me imagino con todo lo que estás mencionando que de la Espriella va a ser prácticamente lo mismo, apoderarse de la justicia, apoderarse del Congreso, apoderarse de todo, hasta simplemente no dejar ninguna garantía ni constitucional ni democrática en Colombia. Entonces, le sigo la pregunta a Betty, que tiene que ver con esto de la desobediencia, porque yo preguntaba, después de lo de las elecciones, cuando Petro después dice, no acepto, pasó esto, pasó lo otro, también me generaba la duda y algunas personas me hablaban y me decían, pero siento que como que muy tarde, o sea, nosotros como colombianos estábamos ahí, dale, pero pasó, se aplacó todo y ya no sentíamos a dónde ir. Entonces yo pregunto, luego de Petro, ¿quién queda más allá del pacto? ¿Quién queda como la desobediencia y cómo se puede hacer esa desobediencia? ¿Qué implica en un país con este Abelardo? A ver, la desobediencia la tiene que hacer el pueblo, digamos, esto de achacarle todas las responsabilidades sociales a una sola figura Sí, de Salvador, no sale caro. como hemos intentado en América Latina, tiene unos costos Aquí estamos. altísimos, ¿no? A ver, yo celebro el llamado a la desobediencia civil que hizo Iván Cepeda y lo celebro porque me parece, a pesar de todo, algo bastante novedoso, no solamente para Colombia, sino para América Latina, pero especialmente para Colombia, porque todas estas décadas de conflicto y estar bajo el dominio de 200 años de gobiernos de derecha ha hecho básicamente que el pueblo colombiano haya aprendido a responder de dos maneras, obedeciendo o con miedo. ¿No? Claro, ya. Como que no ha existido un punto medio respecto a eso. Entonces, que hagas un llamado a la desobediencia civil es, mira, pacífico, porque Iván Cepeda no se ha cansado de decir que es pacífico. Ya se imaginarán los medios de comunicación cuando él hace el llamado, ya lo estaban acusando de incendiar al país, de golpista, de no aceptar los resultados electorales. Tan aceptó los resultados electorales que eso no significa que crean que no se hizo fraude, pero tan aceptaron los resultados electorales que Gustavo Petro el 7 de agosto recogió sus maletas y se fue de la Casa de Nariño. Tan aceptaron los resultados porque además nos acusan de ser dictadores, de querernos perpetuar en el poder, etcétera, etcétera, que hay una regla en Colombia que se llama el Estatuto de Oposición, que la segunda persona que obtiene mayor votación en las presidenciales va al Senado directamente. Eso me sorprendió. Iván Cepeda ya tiene su puesto en el Senado, aceptó porque él podría haber dicho, no, esta elección es ilegítima. No, entonces hay un reconocimiento, hay un comportamiento, una actitud bastante democrática por parte de la izquierda. Entonces, además, a pesar de haber denunciado fraude. A pesar de haber y de seguir con el proceso legal, que seguramente no va a tener ningún resultado, porque al igual que sucede en países como Argentina, como en Ecuador, pues el poder electoral también está cooptado por la derecha, porque pues finalmente la derecha es la que ha construido la institucionalidad de América Latina y bajo esas reglas es que la izquierda tiene que gobernar, cosa que es bastante peligrosa. A mí me preocupa porque seguramente el objetivo número uno o para el que sentaron en la silla presidencial a Abelardo de la Espriella es para que no quede lo mínimo de la izquierda, ¿no? No te puedes permitir perder a Colombia otra vez. Tu bastión, o sea, Colombia era para América Latina lo que Israel es del otro lado del mundo para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no te puedes permitir perder nuevamente un aliado militar con una posición geográfica tan afortunada como la que tiene ¿Cómo regresas Colombia. Después de eso? Exactamente. Entonces, que no nos sorprenda que venga la persecución, ¿no?
ya sabes que los políticos de izquierda se pasan más de la mitad de su vida defendiéndose y gastándose los pocos pesos que les quedan pagando los abogados. Es una manera de tenerte completamente concentrado, abocado en procesos judiciales y que no tengas tiempo para hacer política. Y ahí te la sacas barata, porque a Cristina le pegaron 2 tiros que no salió por fortuna. También, y qué bueno que mencionas eso, porque es que además la manera de hacer política en Colombia, cuando no estás de acuerdo con la izquierda, es masacrarlos. ¿Qué pasó con la Unión Patriótica? Mataste a más de 5.000 integrantes de un solo partido político. La izquierda no solamente no llegó a Colombia porque no la elegían, sino porque a 3 candidatos presidenciales de la izquierda fueron asesinados, ¿no? Entonces, ya los tomó por sorpresa, porque yo estoy completamente segura de que creían que en ese momento Rodolfo Hernández iba a ganar y que la izquierda no iba a llegar nunca al poder, y llegó. Entonces, ¿cómo permitimos o cómo hacemos para que eso no vuelva a suceder nunca más? Pues pones a un tipo como Abelardo de la Espriella, que además no tiene ningún recato en hacer, al igual que Trump, en eso se parece mucho al estilo de Trump, en verbalizar absolutamente todo lo que va a hacer, ¿no? Esa es pues la misma estrategia. O sea, hacen lo mismo. Sí. Y Bukele, o sea, esto de las cárceles, yo creo que tiene a todas las experiencias servidas, puestas en bandeja para tomar un poquito de todas y hacer un nuevo experimento. Volvemos a hacer un experimento. Volvemos a hacer un laboratorio de los Estados Unidos otra vez. Tengo una pregunta y siguiendo un poco con esta estrategia de la desobediencia civil pacífica, que a mí me trae, digamos, como la experiencia mexicana, ¿no? Que nosotras estamos acá y la audiencia obviamente tiene mucho más conocimiento de esto, porque es una estrategia que apunta a largo plazo, a esta resistencia, a perder menos vidas, a que sea menos sangrienta, digamos, porque siempre es el pueblo y siempre son los sectores populares los que terminan siendo los masacrados por estas fuerzas del orden, ¿no? ¿Cómo ves? Dentro de Colombia tuvimos levantamientos en el 2019, que fue durante esta ola de levantamientos que también tuvimos en Ecuador, que también tuvimos en Chile. ¿Cómo ves el termómetro social de esa fuerza joven que salió a la calle, que eran principalmente jóvenes de sectores populares, de barrios populares y sus madres, que veíamos haciendo las ollas populares también para que todos coman durante estos levantamientos que en Ecuador las calles? Que era financiado por el narcotráfico. Exactamente, una burrada. ¿Está viva esa fuerza? ¿Cómo ves que va a ser quizás las calles, dicen, ¿no? el calor, digamos, de esa calle? Porque, por un lado, sí está la invitación a que sea desobediencia civil pacífica. Pero ¿cómo se concreta al final, no? Pero ¿cómo vas a ver vos, sobre todo pensando en que Petro tomó ciertas medidas que trajeron beneficios para el pueblo y que de la Espriella no va a tardar ni una semana en quitar? Entonces, que nos puedas un poquito hablar de ese calor popular. A ver, yo creo que el calor popular sigue ahí y va a aumentar conforme Abelardo de la Espriella anuncie más decretos o anuncie más reformas. Sin embargo, cuando tú das un discurso de posesión presidencial y alabas durante más de la mitad de tu discurso a los militares, esto no quiere decir solamente que estás poniendo sobre la mesa la admiración que sientes por las Fuerzas Armadas. Les estás dando un cheque en blanco implícitamente de, a ver, ustedes van a recuperar el control del país. Y le estás diciendo a la gente, cuidado porque ahí van a estar. A eso iba. Entonces, claro que puedes tener una movilización popular bastante fuerte, pero del otro lado tienes un gobierno que te empieza a lanzar advertencias, ¿no? Esto de hablar de destripar, como lo decía en campaña presidencial, ya un poco en la posesión intentó moderarlo, pero no va a cambiar a cualquiera que piense diferente. Entonces, si a alguien se le ocurre movilizarse, seguramente está financiado por la guerrilla, seguramente es enemigo de la patria, que es otra cosa que me llama la atención, cómo la derecha se ha apropiado del término de patria para su propia patria, ¿no? Pero ¿quién cabe en tu patria? Libertad, patria, claro. ¿Quién cabe en tu patria? Porque además es un nacionalismo falso, barato,
retardatario. No, y además hablan de patria, pero se pasan la soberanía por Sí, sí, el sí. arco del Exactamente. triunfo. Entonces, esto de los defensores de la patria, que perdón por meter esto a la conversación, no sé si se dieron cuenta que el PAN, ya no recuerdo si fue el PRI, creo que fue el PAN. Lo mismo, el PRIAN. Bueno, el PRIAN, exactamente. Está intentando emular un poco el proceso interno que está llevando a cabo Morena con los defensores de la transformación y la soberanía nacional en los estados, las coordinaciones estatales, y el proceso del PAN se llama Defensores de la Patria. Ah, mira qué lindo. Es igual, Claro, ¿no? bello. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Cuál es la patria que te gusta? Y en esa patria que le gusta a Abelardo de la Espriella, no caben los jóvenes de izquierda, no caben los jóvenes a los cuales se les va a desfinanciar la matrícula pública, no caben los jóvenes que no van a conseguir empleo, no caben los jóvenes que no pueden atenderse en hospitales públicos de manera gratuita. Ahorita, en medio del terremoto, hace unas cuantas horas, o ya no recuerdo exactamente, pero muy recientemente, Abelardo de la Espriella se para en Armenia, que es una capital, y le dice a la gente que la va a atender, porque él sabe que en el Quindío, que es el departamento del estado, no les gusta nada regalado. ¿Ya? A ver, estamos hablando de responder a una emergencia, de poder, o sea, primero de garantizar la vida, dos, que la gente tenga con qué comenzar de nuevo, y tú me estás diciendo... o le estás diciendo a la gente que a la gente no le gusta que le regalen nada. O sea, estás entendiendo un poco el contexto en el que estás dando esas declaraciones de candidato presidencial. Eso es lo que me da miedo, Dani, al final. Y te pregunto porque si bien hay una Colombia que resiste, evidentemente, y vimos una campaña espectacular, yo la seguí No, todo y las por los votaciones. influencers. Sí, o sea, yo lo seguí, digamos, en términos digitales que estoy todo el tiempo, la seguí y yo decía, qué orgullo de ver a gente, algunos molestos porque lo relacionaban con Cepeda y otros diciendo, yo sí, no me importa si me dejas de seguir. O sea, el orgullo que tenían en las elecciones. Pero, No, y a mí todo esto... cuando se trasladaban Ujú. en los barcos, Claro, ahí en los sí. barquitos, en las sabanas. Pero todo no. esto llega a un momento en donde la derecha sabe exactamente qué hacer para suprimir, no solo con la persecución, no solo con va a empezar las desapariciones, etcétera, etcétera, sino también con cómo decirle a la gente, ese no es tu lugar, por ahí no debes ir. Y justo lo que acabas de decir, que no le gusta nada regalado, después otro discursito, ¿no? De que no, porque la patria se defiende y cuidado, por ejemplo, con lo que le pasó a esta chica que me encanta, Macafoya, que lo que pasó con la broma que hizo, y además una sátira, evidentemente, porque eso es lo que dice la derecha en cuestión a los desaparecidos y a todas las personas vulneradas y violentadas, y empiezan a atacar, y es como, eso no, mira, y utilizar las redes, y utilizar este discurso que dijo está mal, porque la patria se defiende, entonces si hay alguien que canta el himno, entonces te joden, y entonces... Y empiezas, entonces el Aparte arte y la fascista, cultura es Dios, fascista. patria y familia. El arte, la cultura e incluso desde cualquier posición ya es una cuestión de desobediencia y una cuestión que hay que eliminar. Y yo te pregunto, ¿Colombia puede llegar al punto de llegar a adormecerse y llegar a creer realmente en su mayoría este tipo de discurso, que no veamos 4 años de la Espriella, sino que veamos mucho más, como pasó en Ecuador? A ver, yo ahí un poco difiero. Yo no creo que todas las personas en Ecuador crean No, claro. hayan llegado a Lo ese supimos en punto noviembre, de hecho. de convencimiento de las ideas que intenta imponer Daniel Noboa por la fuerza, pues porque la razón no la tiene. Pero en el caso de Colombia, insisto en que no es lo mismo tener un gobierno de Abelardo de la Espriella después de que gobernó un tipo como Gustavo Petro. Ya, ¿no? ok. Entonces, yo creo que hay mucha más claridad sobre qué significa devolverle dignidad al pueblo. Cuando la gente es mucho más consciente de los derechos que tiene, ustedes me dirán, pero bueno, si fueran tan conscientes no hubiera ganado Abelardo de la Espriella. Pero creo que la gente entiende que no va solamente de contraponer dos ideologías o dos proyectos de país distintos. Va de que un lado, en la izquierda, te atacan absolutamente todos los días, y que del otro lado puedes movilizar a todos los poderes del país a favor de los gobiernos de la derecha. Es en medio de eso que se disputan las elecciones en América Latina, y que la izquierda siempre sale a competir en desventaja. Pero yo sí creo que hay un pueblo mucho más consciente. A ver, no es de mi interés que a Abelardo de la Espriella le vaya mal, porque si a él le va mal, eso significa que al pueblo colombiano le va mal. Pero me parece que hay muchísimas señales para ver que Colombia está tomando, al menos desde el gobierno, el camino incorrecto. Okay. Y creo que ahí yo espero que también el proyecto de la oposición sea hacerle caer en cuenta a la gente en qué momento
tener derechos te hace un subversivo? ¿En qué momentos tener de derecho te volvió comunista? Exigir ¿No? salud. ¿En qué momento tener educación. derechos te hace querer ser menos exitoso? Por Dios santo, ¿No? claro. Esto de, bueno, aquí nos salvamos cada quien solo. Y además en Colombia hay una cultura meritocrática muy, muy importante, ¿no? O sea, la gente realmente se cree el cuento de que lo que tienes no tiene que ver con la suerte, que naciste. Hace poco leía un libro de Almadelia Murillo y había una frase que me llamó mucho la atención. ¿Cuál? Que decía, el libro, ya me voy a acordar, soy pésima para los nombres, pero ahí me voy acordando. Y en la frase decía, simplemente naciste en un lugar menos jodido que el resto. Y a eso se le debe gran parte de poder ir a la universidad, de poder atenderte en un hospital, a eso, a que tuviste mucha más suerte que el que estaba al lado. Pero yo siento que en Colombia sí hay un convencimiento de esto de los méritos y del éxito, y yo no necesito ayudas sociales, ¿no? Eso es para los pobres, a menos estoy hablando de la clase media, pero también se dieron cuenta que un presidente de la derecha pelea por cosas muy distintas. Da batallas completamente distintas a las batallas de un presidente como Gustavo Petro, como Rafael Correa, como los Kirchner, etcétera, etcétera, ¿no? Son gobiernos distintos. Me preocupa nuevamente el uso de la fuerza. Yo creo que el gobierno de Las Piedras va a estar sedimentado para mí en 4 cosas. Seguridad, militares, 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 bala, 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 porque además ya les dijo que los que no se alineen o los que no se entreguen, pues lo único que van a hacer es pues, morir, los va a asesinar. 2, y es otra cosa que me preocupa, es justamente la batalla cultural, ¿no? Está como contrarrevolución cultural. Para la muestra tienes que la ministra de Educación que nombra Abelardo de la Espriella fue ex fiscal general de la Nación, ex senadora completamente antiderechos, ha legislado siempre con la Biblia en la mano y esa es la persona que vamos a tener al frente del Ministerio de Educación. De educación. De educación, exactamente. Y tienes en estos 2-3 días el Partido Salvación Nacional, que es un partido de extrema derecha en Colombia, ya puso sobre la mesa un proyecto para echar abajo el derecho al aborto en Colombia, que está permitido de manera libre hasta las 24 semanas o en 3 causales durante todo el embarazo. Entonces, hay señales de por dónde va a ir. Otro tercer elemento tiene que ver con la economía, ¿no? De volver a poner al mercado en el centro de las decisiones y no a los seres humanos. Este tema de la reducción del Estado, de la privatización de los servicios públicos, sobre eso. Y el cuarto elemento, la relación directa con los Estados Unidos, y eso equivale a una relación directa con Israel. Eso equivale a romper relaciones con Venezuela, a romper relaciones con Cuba, ¿no? A no con romper China. relaciones con México, por ejemplo, pero tomar estas decisiones como la que tomó de no aceptar las brigadas de expertos, porque además si alguien tiene experiencia en manejo de sismos y terremotos es México, ¿no? Entonces, no hay que hacer, no, yo escuchaba mucho o veía mucho en las redes, no hagamos de esto política. Bueno, es que esa decisión que él tomó en medio de una tragedia es política, ¿no? Que hayan entrado los gringos y no los mexicanos es política. No se trata de lucrar con la tragedia. Y otra cosa, perdón, hablando de política, perdón, porque justo dijiste el México y decía, hay otro país y es el mío, o sea, y otra decisión es que... ¿Cuál de los tuyos? O sea, sí, tengo 3. El otro mío, que es Cuba, cuando dijo voy a eliminar la embajada, y yo he tratado de hacer un video de eso, pero te lo juro que como a veces digo mejor, como no tengo nada bonito que decir, mejor espero, porque a mí me molesta. Y digo, ¿qué le ha hecho Cuba iba a decir a Venezuela, a Colombia, más allá de bueno, apoyar Colombia en no, todo? al gobierno de Abelardo de la Espriella, Sí, ¿no? o sea, pero digamos, sí, por eso, pero un tipo, pensemos que es inteligente, no tiene por qué meterse con un país que además necesita la bilateralidad. Entonces necesita eso, necesita ayuda, y además que está en Latinoamérica y que también ha ofrecido ayuda en innumerables e incontables ocasiones a Colombia. Y le quita la embajada, y lo mismo hizo Ecuador. Por eso cada vez que tú hablas yo digo, no, ya nos fuimos al carajo, porque yo siento que es copia y pega. De hecho, una de las primeras medidas que él anuncia como presidente es el cierre de más de 40 embajadas alrededor del mundo, ¿no? Que coincidencialmente, no piensen mal, coincidencialmente son embajadas en países con gobiernos de izquierda, no todas, pero una buena parte sí, para reducir el gasto del Estado. Si allá viven colombianos, pues que se las arreglen como puedan, ¿no? Ese es el criterio bajo el cual él maneja o quiere manejar el gobierno. No hay,
no hay decisiones estructurales bien pensadas, analizadas. No salió en el terremoto a explicarnos técnicamente por qué dice que Colombia no necesita más rescatistas. Bueno, dices, cuéntame por qué, ¿no? O sea, explícale al pueblo colombiano que todavía está llorando sus muertos, que todavía está buscando sus desaparecidos, por qué la brigada mexicana, la brigada china no puede ingresar al país cuando todavía faltan manos para encontrar personas que posiblemente y ojalá todavía estén con vida, pero que por la mezquindad de un gobierno que cree que la eficiencia va de la mano de la ideología pues de ciertos gobiernos, responde de la manera en que responde. El gasto de las embajadas, ya no recuerdo, pero no era ni el 0.5% del presupuesto de todo el Estado. ¿Cómo se conecta con esos países? Después, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A quién va a enviar? No, y aparte, o sea, tienen un manejo de las relaciones internacionales muy ideologizado. Sí, Estados Unidos e Israel son pero los ideologizados somos nosotros. Claro, sí, somos nosotros, claro. Tengo una pregunta. Bilateralidad. Perfecto. Muy bien, estrellita. Tengo una pregunta, porque ya estamos por cerrar, entonces tenemos una o dos preguntas más. Y esto siempre lo hace Alo, pero esta vez lo voy a hacer yo. ¿Cómo llegamos hasta acá? O sea, ¿qué tendrías que reclamarle a Petro? ¿Qué fue lo mejor y lo peor? Es verdad que siempre Por eso lo digo, siempre lo haces vos. Quieres encontrar un culpable. Ajá. Para poner, digamos, más que nada sobre la mesa las responsabilidades y también para tomar las lecciones, ¿no? Pensando, y lo conecto a la segunda pregunta, ¿qué lecciones puede tomar México de este aspecto? Entonces, por eso me parece que esa autocrítica es necesaria. A ver, yo en el caso colombiano lo plantearía de otra manera, porque creo que la llegada de la izquierda fue más bien la anomalía del camino, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, digamos, todo, me voy a remontar un poquito atrás, espero no extenderme o ser lo más concreta posible. El origen del conflicto colombiano se remonta a la propiedad de la tierra. Eso puede explicar, de ahí vinieron el cruce con las economías ilegales, la explosión del narcotráfico en los años 80, pero la violencia política generada a raíz de la concentración de la tierra, que hasta el día de hoy no hemos logrado resolver, ¿no? Eso, y esa concentración de la tierra abrió la puerta a un crecimiento completamente desigual en el país. Gustavo Petro avanzó muchísimo en el tema de la reforma agraria con la entrega de titulación de tierras, pero una vez se sienta Abelardo de la Espriella, ¿qué pasa? Vuelven los grupos ilegales, porque ya se han reportado varios casos, a copar esos territorios donde no hay presencia estatal. Y la gente cree que cuando uno habla de presencia estatal se refiere a militares en el territorio. La presencia estatal tiene que ver con educación, claro, con salud, con carreteras, con telecomunicaciones. En Argentina y es llevar política pública, llevar Estado a los sectores más... Entonces, pudiste avanzar muchísimo en políticas, pero eso no garantiza que en 3, en 4 días, en 5, de un golpe en la mesa, Abelardo de la Espriella haga cosas como revertir avances tan importantes como la reforma agraria, que está muy lejos de concretarse en la magnitud en la que la necesita Colombia. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas para mí sigue siendo Estados Unidos, pero más que Estados Unidos por ser Estados Unidos, por esta identidad antisubversiva que casi nos identifica como colombianos. Por supuesto, habemos algunos que pensamos distinto, pero este odio extremo a cualquier cosa que sea distinta, porque cualquier cosa que sea distinta en Colombia puede terminar en guerrilla, puede terminar en grupos armados de la ley, nos lleva a tomar decisiones como esta. Abelardo de la Espriella habla abiertamente de ellos como enemigos, gente a la que hay que destripar, y el miedo que tiene Colombia frente a esos brotes de izquierda, porque de ahí finalmente vienen las guerrillas, que digamos hayan perdido su camino o su razón de ser en el camino es otra discusión. Pero para Colombia todavía sigue siendo muy complicado hablar de la izquierda sin evocar esas memorias relacionadas con la guerrilla. Claro. ¿No? Los medios de comunicación. Es impresionante, o sea, es impresionante. Es la primera vez que el presidente que está sentado, lo digo con Gustavo Petro, no con Abelardo de la Espriella, no tenía la bendición de los medios de comunicación.
no tenía la bendición de los gremios económicos. No, La pero ¿qué concentración, son monopolio los medios? la concentración ¿Qué? de medios en Colombia, al igual que en América Latina, está en 5 o 6 familias, ¿no? Que además son las dueñas de las constructoras, de la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, bueno, tienes a los grandes medios de comunicación hablando todos los días en contra del presidente, al que no se le reconocen avances como el crecimiento o el aumento del salario mínimo de manera histórica, ¿no? De creer que la manera de jalonar la economía tiene que ver con aumentar el consumo interno cuando aumentas el ingreso real de las y los trabajadores, etcétera, etcétera. Y la necesidad o el intento de plantear reformas sociales que todavía necesita Colombia. Y aquí voy a poner un ejemplo concreto, porque es que creo que son muchísimos temas, pero creo que es bastante ejemplificante, la reforma a la salud. La salud en Colombia está completamente privatizada, ¿no? Hay estas instituciones que se llaman entidades prestadoras de salud, que la gente las conoce como las EPS por las siglas, y pues básicamente son organismos privados que prestan el servicio con la plata del Estado. ¿Ya? Pero no se hacen responsable cuando les toca responder. Entonces, claro que la salud en Colombia funcionaba mal. El gobierno de Gustavo Petro hizo todo un diagnóstico de cómo la atención es muy distinta en Bogotá y en La Guajira, en Bogotá y en el Chocó, las dificultades del acceso, etcétera, etcétera. Plantea una reforma, busca quitarle el monopolio, porque es un servicio público, no tendría por qué prestarle una entidad privada. O si existen las entidades privadas, el monopolio debería ser el Estado, porque es un servicio público, les guste o no les guste, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? No funcionó, no le dejaron pasar la reforma en el Congreso, algunas EPS empezaron a declararse en quiebra y la gente lo recibió muy mal, porque lo que tú ves de aquí para allá no es toda la pelea política y la confrontación por quién debería prestar el servicio. Es, a ver, yo estoy yendo al hospital y en el hospital me están atendiendo peor que antes, Sí. ¿ya? Claro, ningún medio de comunicación, ningún periodista sale a explicarle a la gente, a ver, señora, lo que están haciendo las entidades prestadoras de salud es un boicot justamente para conflictividad social, ¿ya? Entonces, no pasa eso, ni con esa problemática, ni con otras. Logró pasar, por ejemplo, la reforma laboral, que es también otro dinamizador de la economía, que a la gente le paguen las horas extras, los recargos nocturnos, etcétera, etcétera. Pero se vende como la catástrofe para y los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios? Pues los dueños de los medios de comunicación. Entonces, si yo tuviera que buscar, digamos, un culpable, tienen que ser las élites colombianas, que además han sido forjadas desde los inicios de nuestra historia como república, siempre desde las élites económicas, ¿no? Colombia se decidió en las mismas 10 familias hace 200 años y se sigue decidiendo nuestro destino en las mismas 10 familias. Gustavo Petro siempre decía, yo llegué al gobierno, pero no llegué al poder. Y tiene absolutamente toda la Cristina razón. también lo decía. Wow. Y también, ¿no? El sistema electoral también privatizado. Exactamente, por ejemplo, o sea, Petro intentó, pero... ¿dónde vas a elevar? Y ahí hay otra cosa. Nosotros en Colombia, yo amo a mi país, no piensen lo contrario, pero somos muy leguleyos, ¿no? ¿Qué? Perdón, ¿qué es? Siempre muy Explican. apegados a las leyes, o Ah, sea, ¿no? Permitir, o sea, Claro. sí, como bueno. Todo como dentro del marco institucional. Como Formales. Exactamente, Exacto. cualquier cosa, ustedes me van a decir, no, pero ni son tan apegados a las leyes, porque pues, el narco salió de ahí, pero dónde? no me refiero a eso. Me refiero a este cumplimiento irrestricto de las leyes, aunque esas leyes vayan en contravía de los intereses de la gente, que es lo que pasa con el sistema electoral. Entonces, ¿cómo vas a tocar al sistema electoral? Si ellos son autónomos, ¿no? Y si es un poder constituido, es una institucionalidad formal, un presidente no debería hacer eso. Tiene la legalidad, o sea, socialmente tienen esa legalidad, a pesar de que sea un sistema privatizado. Exactamente, entonces, pues ahí está Gustavo Petro, yo creo que plantó una semilla, yo creo que la semilla más importante siempre en cualquier proceso para la izquierda tiene que ver con que la gente, y esto puede parecer muy obvio, pero no lo es tanto cuando te ha gobernado la derecha, de que las personas pueden recuperar su dignidad y tienen derecho a tener derechos. Creo que eso es una cosa que se nos ha ido olvidando cuando nos gobierna la derecha. Y pues ahí sigue, esos poderes siguen inamovibles, las estructuras pues no se mueven, ¿no? Claro.
Dani, nos ha encantado el programa, ya tenemos que dejarte ir y yo así como uno siempre aprende, además por la forma en la que puedes explicar todo y sobre todo porque vienes de ahí, así que muchísimas gracias por estar. Yo lo único, obvio, van a buscar las dos definiciones de desobediencia y resistencia y evidentemente ChatGPT le va a decir un poco de todo, ¿no? Yo lo voy a cambiar un poco y a mí me gustó mucho la palabra desobediencia porque la defino como algo muy, son parecidas, pero muy diferente a lo que tiene que ver con resistencia. Por una razón. Cuando tú desobedeces, estás siempre activo a desobedecer a lo que te están imponiendo un día y después otro. Cuando tú resistes, porque estás aguantando también y estás resistiendo todos los golpes. No es la definición que te van a dar, es la definición mía que vengo de Cuba y que vengo de Ecuador. Entonces, si yo resisto y resisto y resisto, pueden pasar miles de años y me siguen latigando, pero yo estoy ahí y sigo resistiendo. Si yo desobedezco, también está, así sea de forma pacífica o como realmente encuentre un pueblo para seguir desobedeciendo, pues es también la forma activa que yo tengo de responder a las imposiciones ahora que estamos viendo de ultraderecha. Entonces, para toda América Latina y sobre todo para el futuro también de México, siempre hemos visto la palabra resistir como lo primero. Pero desobedecer sí creo que puede ser la palabra que nos puede identificar a partir de ahora, porque ya es momento de hacerlo. De forma pacífica, en las calles también está lo pacífico, digo yo, no quiero llamar a nada, pero en las calles también está lo pacífico. Y la forma de seguir luchando. Entonces, creo que puede ser la palabra para Latinoamérica. Yo suscribo y le agrego otra palabrita y ahí nos dirá Dani cuál le agrega y yo le agrego organización. Exacto. Porque desobediencia y resistencia sin organización y sin construcción, digamos, de algo nuevo de manera colectiva, difícilmente podamos salir del momento en el que nos encontramos como región. Así que, Dani, un placer tenerte. Yo le agregaría, si me dejas, patria. Yo creo que es tiempo de apropiarnos nuevamente porque en la patria cabemos todos y todas, no esa patria moldeada al gusto de los intereses de en el sentido de cinco soberano. personas. Exactamente. Perfecto. Daniela Pacheco, amigos y amigas, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron al canal, que están poniendo like, que seguro que están comentando y que se están enterando también de lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando y lo que probablemente va a pasar. Creo que tienen mucho que aprender. Si nos ven de todos lados, tienen mucho que aprender de México, muchísimo. Eso será otro programa y yo creo que hay que seguir sosteniendo los países. Así que, señoras y señores, Betty Boo, nos vemos entonces el próximo jueves a las 2 de la tarde con algún otro tema. Dejen sus comentarios y ya saben, esto es América y sus latinas en el canal de Meme Yamel. Chao.